Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso para la previa del UFC Fight Night Hermanson vs. Pfeiffer, evento que tendrá lugar en el Apex de Las Vegas el 10 de febrero a partir de las 3 p.m. hora mexicana, super evento cargado con 14 peleas, así como nos gustan los aficionados. Así que ya estaremos hablando del análisis de las 14 peleas. Vaya que hay talento en esta cartelera. Y la UFC no ha fallado este año en prometernos cosas muy buenas, así que sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la previa del UFC Fight Night Hermanson vs. Pfeiffer. Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como @vainilla UFC, denle like, síganme, suscríbanse, para que así formen parte de esta gran familia amante de la UFC. Iniciamos la cartelera de las preliminares en la división de peso gallo con la pelea de Daniel Marcos contra Aoriqui Leng, y esta pelea va a estar muy interesante debido a que estos peleadores cuentan con características idénticas en cuanto a la estatura y en cuanto al alcance. Ambos son boxeadores e incluso en las finalizaciones por medio del knockout empatan con 8 finalizaciones por esta vía, entonces va a estar muy interesante. Aoriqui Leng es un peleador que no lleva tanto tiempo dentro de la UFC, pero que ya tiene las suficientes peleas como para ser un peleador ya experimentado. Daniel Marcos, como bien saben, este peleador de Perú es un prospecto que ha destacado mucho por su estilo de pelea, por los resultados que ha tenido y porque viene invicto con 15 victorias. Es algo muy impresionante y algo destacable. Y si les soy honesto, esta pelea está muy pareja, pero yo me tengo que ir del lado de Daniel Marcos debido a que Auric Leng, a pesar de que pues, destaca ligeramente sobre la cantidad de golpes conectados y su efectividad, sí llega a tener un número mayor en cuanto a los golpes recibidos por minutos, además de que Daniel Marcos tiene un cardio muy impresionante, tiene un manejo muy bueno en cuanto a los distintos estilos de pelea, así que me quedo con Daniel Marcos como el ganador en la división de peso gallo. Y seguimos con la división de peso pluma con la pelea de Franny García contra Haider Armil. Esta pelea va a estar muy interesante porque tenemos a un nuevo debutante con 8 victorias y 0 derrotas. Este peleador ha finalizado 5 de sus 8 peleas, 4 por vía el knockout y una sumisión. Y en cuanto a Franny García, pues desafortunadamente no ha tenido un buen desempeño dentro de la UFC. Viene con 3 derrotas consecutivas. Su última victoria fue en el Dana White Contender Series, entonces toda la presión psicológica está sobre este peleador. Además de que la ventaja en cuanto al alcance y la estatura está del lado de Haider Amil por 8 centímetros en cuanto al alcance y 5 en la estatura, además de que en la efectividad del golpeo supera por 20% a Ferny García. Entonces siento que va a ser una pelea que, a pesar de que va a ser un reto por el hecho de estar debutando en la UFC, yo creo que se va a saber manejar y esperemos ver que también maneja Ferny García la presión psicológica de traer 3 derrotas en su espalda, lo cual es un factor muy grande a tomar en cuenta. Puede que lo sepa manejar o que simplemente le termine arruinando toda la pelea, pero ya veremos. Pero sí, me quedo con Haider Amil como el ganador en la división de peso pluma. Y nos vamos con la división de peso semipesado con la pelea de Zack Pauga contra Bogdan Guskov. Estos dos peleadores tienen una carrera muy corta dentro de la UFC, apenas están iniciando. Podemos ver en las estadísticas que no hay mucha diferencia en cuanto al alcance y en cuanto a la estatura, únicamente hay 3 centímetros de ventaja para Bogdan Guskov. Ambos peleadores vienen de una derrota. Zack Pauga viene de una derrota por decisión unánime ante Modestas Bukauskas y Bogdan Guskov viene de una derrota ante Volkan Oezdemir por medio de la sumisión. De hecho, fue en su debut contra un peleador bastante bueno, fue en las estelares, así que es algo a tomarse en cuenta. Y yo siento que en esta pelea me voy a tener que ir del lado de Bogdan Guskov debido a que este peleador cuenta con 12 victorias vía el knockout y 2 sumisiones. O sea, es un peleador bastante completo, únicamente ha perdido 3 veces, de la cual una ha sido por knockout, otra por sumisión y la otra por decisión. Y en cuanto a Zack Pauga, sus 6 victorias que tiene, únicamente ha finalizado a un oponente por medio del knockout. Y también lo ha finalizado una vez por esta vía, y de hecho fue cuando peleó contra el hermano de Kamaru Usman, Mohamed Usman. Y siento que de estos dos peleadores que están iniciando su carrera en la UFC, el más prometedor va a ser Bogdan Guskov. Siento que la pelea se va a mantener de pie. No les digo que se va a ir al knockout, porque cada vez que les digo que no se va a ir a la decisión, se termina yendo a la decisión. Pero sí, me quedo con Bogdan Guskov como el ganador en la división de peso semi pesado. Continuamos con la división de peso welter con la pelea de Max Griffin contra Jeremiah Wells, y en esta pelea me voy a tener que ir del lado de Jeremiah Wells, a pesar de que pues Max Griffin tiene toda la ventaja del alcance y en la estatura con 5 centímetros en ambas.
pues ciertamente no destaca mucho en cuanto a su golpeo. Siento que el desempeño de Max Griffin no ha sido adecuado últimamente. Y por otro lado, Jeremiah Wells, a pesar de que viene de una derrota por medio de la sumisión, en la cual fue la primera pelea que perdió por medio de esta vía, pues estaba haciendo un desempeño muy bueno. De hecho, fue algo sorprendente que perdió contra Carlston Harris, quien hizo un regreso impresionante. Pero siendo honestos, creo que el potencial de Jeremiah Wells se puede desarrollar mucho. Siento que estaba haciendo un gran trabajo antes de perder por medio de la sumisión. Y pues Max Griffin es un peleador muy experimentado y sí que va a ser un reto para este peleador que apenas está creando su historia dentro de la UFC. Pero otro factor que me ayuda a irme del lado de Jeremiah Wells es el hecho de que Max Griffin tiene una cantidad de golpes recibidos por minuto muchísimo más alta que Jeremiah Wells, y este peleador ya ha finalizado a 5 de sus oponentes por esta vía y ha finalizado a 4 por medio de la sumisión. Entonces es lo que me hace pensar que el ganador en la división de peso welter va a ser el peleador Jeremiah Wells. Y seguimos con la división de pesos semipesado con la pelea de Devin Clark contra Marcin Prachnio. Y en esta pelea me voy a tener que ir del lado del estadounidense Devin Clark, debido a que Marcin Prachnio, desde que ingresó en la UFC, no ha tenido un muy buen desempeño. De hecho, nada más al ingresar a la UFC sufrió 3 derrotas consecutivas por medio del knockout. Y Devin Clark, a pesar de que no es un finalizador como tal, sí lo respalda el hecho de que tiene bastante experiencia dentro de la UFC y que le gana en un porcentaje en cuanto a la efectividad de golpeo. Eso sí, Marcin Prachnio es quien tiene la mayor cantidad de golpes conectados por minutos de estos dos peleadores. Incluso a pesar de que Marcin Prachnio tiene 10 victorias vía el knockout, la mayoría ha sido al inicio de su carrera profesional. De hecho, dentro de la UFC únicamente ha tenido una victoria por esta vía. Entonces no es un factor que se tome tanto en cuenta. Y por ese motivo y por toda la experiencia, pues yo creo que Marcin Prachnio se va a ver en muchos problemas ante Devin Clark. Y es por eso que me estoy yendo del lado del estadounidense Devin Clark como el ganador en la división de peso semipesado. Continuamos con la división de peso paja femenil con la pelea de Luma Luke Boumny contra Bruna Brasil, y en esta pelea me tengo que ir del lado de la brasileña Bruna Brasil porque cuenta con una mayor ventaja en cuanto al alcance con 10 centímetros más, además de tener la ventaja en la estatura con 13 centímetros más de estatura. Y si vemos un poco el récord de Luma Luke Boum, pues vemos que únicamente ha finalizado 2 veces de las 8 victorias que tiene, una por medio del knockout y la otra por la sumisión. Y en cuanto a Bruna Brasil, pues tiene más del 50% de sus victorias por medio de la finalización, 3 knockouts y 2 sumisiones. Eso sí, un factor en contra es que las 3 derrotas que ha tenido Bruna Brasil ha sido por medio del knockout. Entonces es algo que ya empieza a repercutir en esta peleadora. Pero si vemos las estadísticas en cuanto al golpeo, vemos que Bruna Brasil es quien sale victoriosa en todas las estadísticas con respecto a esta área. Además de que Luma Luke Boumny no es una peleadora que sea finalizadora. Quién sabe qué tal nos sorprende en este evento, pero sinceramente yo siento que no va a ser en esta ocasión en la que nos sorprenden. Y siento que lo que va a ser clave para definir esta victoria es el hecho de los 10 centímetros que tiene a favor Bruna Brasil, además de su efectividad del 75% del golpeo. Entonces nos vamos a quedar con Bruna Brasil como la ganadora en la división de peso paja femenil. Vamos a continuación con una pelea en la división de peso ligero con la pelea de Bolaji Oki contra Timothy Cuamba, pelea de debutantes. Ambos vienen del Lightweight Contender Series y en esta pelea me tengo que ir del lado de Bolaji Oki debido a que Timothy Cuamba está aceptando la pelea en corto aviso, o bueno, por lo menos el oponente de Bolaji Oki no iba a ser Timothy Cuamba, o sea que no sabemos cuánto tiempo tiene de preparación Timothy Cuamba desde que aceptó la pelea, además de que en el alcance se va del lado de Oki con 5 centímetros más en cuanto al alcance, además de tener 3 centímetros más de estatura. Y podemos ver que en cuanto a las estadísticas de golpeo se va totalmente del lado de Bolaji Oki. Y si vemos un poco el historial de estos peleadores, vemos que Oki cuenta con 5 victorias vía el cloroformo y una vía la sumisión. Y Timothy Cuamba cuenta con únicamente 3 victorias vía el knockout. Ambos peleadores muy jóvenes, ambos iniciando su carrera en la UFC, así que va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Siempre es muy bueno cada vez que vemos un doble debut en la UFC, así que no se lo vayan a perder. Pero sí, nos quedamos del lado de Bolaji Oki como el ganador en la división de peso ligero. Y señoras y señores, hemos llegado con la pelea estelar de las preliminares en la división de peso welter, con la pelea de Trevin Giles contra Carlos Patres. Y tenemos el debut de otro peleador muy talentoso debido a que cuenta con 12 finalizaciones vía el knockout y con 3 sumisiones. O sea que es un peleador brasileño que promete mucha acción.
Y Trevin Gill ya es un peleador que ya tiene bastante experiencia dentro de la UFC, pero que se encuentra con 10 centímetros de desventaja en el alcance ante Carlos Patres. Además que en las estadísticas de golpeo se encuentra en desventaja. Carlos Patres sale ganador en todas las estadísticas, además de que viene de 6 victorias vía el knockout. Son 6 finalizaciones consecutivas. Definitivamente viene con toda la moral en lo más alto posible, pero recordemos que hacer el debut de la UFC es algo muy importante, es algo muy difícil y que usualmente el 60% de los peleadores terminan perdiendo su primera pelea dentro de esta gran compañía. Pero lo que me hace irme con el debutante como el ganador en esta división es el hecho que Trevin Giles no se ha visto bien últimamente. De hecho, en su última pelea perdió contra Gabriel Bonfim, que es uno de los hermanos Bonfim, es un finalizador, se enfrentó ante alguien muy peligroso. Pero aún así, ya siendo un peleador tan experimentado, pues siento que no está dando la talla que debería de estar dando. Igual y me termino equivocando, pero siento que no se encuentra en su mejor condición. Y Carlos Prates, siendo la nueva sangre, siendo la nueva generación con tantas finalizaciones, siento que va a ser un reto tanto para Trevin Giles como para Carlos Prates el conseguir la victoria. Pero siento que quien en definitiva se va a llevar la pelea va a ser Carlos Patres y esperemos que nos regale un debut con un excelente knockout, pero ya veremos cómo se desarrolla la pelea, pero sí, Carlos Patres como ganador en la división de peso welter. Iniciamos la cartelera de las estelares con la división de peso mediano con la pelea de Rodolfo Viera contra Armin Petrosyan y esta pelea la espero con muchas ansias porque Rodolfo Viera tiene un 100% de finalizaciones, cuenta con 8 sumisiones y con un knockout, algo muy impresionante por parte de este peleador brasileño. Y recordemos que Armen Petrosyan es un peleador muy talentoso con el cual cuenta con 6 knockouts y únicamente lo han finalizado una única vez. Ambos peleadores tienen el mismo récord, tienen 9 victorias y 2 derrotas. Y en cuanto a las estadísticas, pues vemos que Rodolfo Viera sale con 5 centímetros de ventaja, pero toda la ventaja de la estatura se va del lado de Armen Petrosyan, que por ahí comentan que es más fácil que un chaparrito le pegue a un alto. Ya veremos qué tanto se destaca en esta pelea. Y en cuanto a las características de golpeo, vemos que en la efectividad Rodolfo Viera es más efectivo que Armen Petrosyan y pues sabemos que en la pelea de pie es el área donde Armen Petrosyan destaca mucho, pero lo que me hace ir por el lado de Rodolfo Viera es el hecho de que el peleador Armen Petrosyan tiene una defensa de derribos muy baja y Rodolfo Viera es todo un sometedor, entonces sabemos que la estrategia de Rodolfo Viera va a ser llevar a ras de lona a Armen Petrosyan y a partir de ahí trabajar con el grado Poe y muy posible tratar de buscar la sumisión, tarea que le va a ser muy difícil de impedir a Armen Petrosyan si no se defiende de esos derribos. Ya veremos qué tanto ha trabajado este peleador, pero sí, me quedo con Rodolfo Viera como el ganador en la división de peso mediano y muy posiblemente ya sea por medio de la decisión, por el control o por una sumisión. Continuamos con la división de peso ligero con la pelea de Michael Johnson contra Darius Slugers y esta pelea va a ser de un veterano con, bueno, si contamos las peleas de The Ultimate Fighter serían 30 peleas dentro de la UFC contra Darius Slugers, quien apenas viene iniciando su carrera y podemos ver que Michael Johnson cuenta con 9 finalizaciones vía el knockout y Darius Flowers cuenta con 7 victorias por esta vía. Es algo bastante impresionante, o sea que podemos ver que Darius Flowers tiene mucho poderío y de hecho, pues a pesar de que pues sí tiene 5 centímetros de desventaja ante Michael Johnson, tiene un buen porcentaje en cuanto a la cantidad de golpes conectados por minutos y su efectividad. Pero eso sí, hay un factor en cuanto a las estadísticas que sí hace que no se vea tan favorable para Darius Lowers y es el hecho de que tiene una cantidad de 7 golpes recibidos por minuto, pero pues recordemos que esta estadística se basa en dentro de las peleas de la UFC y su primer oponente de Darius Lowers fue Jake Matthews. Recordemos que este peleador es una bestia, o sea que no se la pusieron nada fácil al ingresar a la UFC. Siento que no se ha destacado, únicamente tiene la pelea que tiene en Dana White Contender Series y su debut ante Jake Matthews. Entonces yo siento que este peleador ha sido juzgado pues hasta cierto punto de muy pronto. Siento que tiene bastante oportunidad de seguir creciendo, pero recordemos que Michael Johnson cuenta con ya mucha experiencia dentro de la UFC, que es algo que le juega en contra y a favor por la experiencia porque se va a saber manejar en absolutamente todos los aspectos, pero desventaja porque ya la edad, ya el desgaste físico ya es algo que empieza a pesar. Y siendo honestos, me voy a tener que ir del lado de Darius Flowers porque viene
con más frescura, viene un poco más libre de todo este desgaste que se va ganando con cada pelea dentro de la UFC, además de que pues en su última pelea sufrió un terrible knockout ante Diego Ferreira, entonces no sabemos qué tan bien recuperado viene. Esta pelea fue el 20 de mayo, entonces nada más piensen qué tanto tuvo que recuperarse, pero sí, me quedo con Darius Lowers como ganador en la división de peso ligero. Y seguimos con la división de peso mediano con la pelea de Brad Tavares contra Gregory Rodríguez, alias el Robocop, uno de mis peleadores favoritos, así que tenemos asegurada un espectáculo bastante grande con este peleador brasileño y podemos ver que en cuanto al alcance no hay tanta diferencia, únicamente hay 3 centímetros de ventaja con Gregory Rodríguez, quien en su historial con sus 14 victorias, 9 han sido finalizaciones vía el knockout y 3 sumisiones, o sea que tiene un récord bastante impresionante y Brad Tavares, pues a pesar de la cantidad tan grande que tiene de peleas dentro de la UFC, únicamente ha finalizado 7 de sus peleas, 5 vía el knockout y 2 sumisiones, entonces no es un peleador que se destaque tanto por finalizar. Eso sí, las 20 victorias que tiene en su historial no se las quita nadie y es un peleador que, como les dije, al estar tanto tiempo dentro de la UFC se aprenden muchas cosas, pero va a ser muy interesante cómo se va a tratar de manejar ante Gregory Rodríguez, un peleador que es muy agresivo. Yo siento que va a tener que tal vez utilizar la misma estrategia que utilizó ante su último oponente, en el cual trató de mermar la base, estuvo utilizando mucho el pateo a las piernas para que así su oponente no pudiera hacer absolutamente nada, pero en un descuido que tenga ante Robocop, es muy posible que le terminen apagando las luces. De hecho, Brad Tavares, de sus 9 derrotas que tiene, 4 han sido vía knockout, entonces es un hecho de que Gregory Rodríguez lo va a poner en peligro, además de que pues tiene la ventaja también en la estatura. Y solo esperemos que en esta división sí nos regalen un knockout, nos regalen este espectáculo que tanto nos gusta y les aseguro que con Gregory Rodríguez tenemos ese espectáculo asegurado, pero sí, me quedo con el brasileño Robocop Gregory Rodríguez como ganador en la división de peso mediano. Y continuamos con la división de peso medio con la pelea de Robert Brisier contra Iro Potiera. Pelea donde el debutante Robert Brisier hace su aparición. Un peleador muy impresionante, tiene mucho poderío este peleador. De sus 17 victorias ha tenido 11 finalizaciones vía knockout y una sumisión. Además de que viene con un récord con 5 victorias consecutivas por esta vía, algo muy impresionante. Y de hecho, pues Ior Potiera no iba a ser su oponente original, así que este peleador está tomando la pelea en corto aviso. No sabemos qué tanto viene preparado. Además de que si nos vamos del lado de Ior Potiera, vemos que desde que entró en la UFC ha sufrido 3 derrotas vía knockout, entonces hagan un poco las matemáticas, así que yo creo que Iro Potier corre mucho peligro de que lo terminen finalizando, es algo que llámenme loco, pero creo que va a ser muy factible, entonces yo me voy a ir del lado de Robert Brisiek como el ganador en la división de peso mediano, que de hecho de este peleador no tenemos toda la información, no tenemos cuánto es su alcance, cuánto es su porcentaje de golpeo, cuántos golpes tira por minuto y siendo sinceros, cada que hacemos el análisis de una pelea así es como lanzar una moneda al aire, pero viendo un poco el historial yo creo que Robert Brisiek va a salir ganador y muy posiblemente nos regale un knockout en su debut en la UFC. Y seguimos con la pelea de coestelar en la división de peso pluma con la pelea de Danige contra André Fili. Ya tenemos de regreso a André Fili en un periodo de tiempo muy corto. Como bien pudimos ver en su última pelea, tuvo un knockout tremendo ante Lucas Almeida, demostró que ha crecido bastante. De hecho, se le veía muy cómodo y muy concentrado en la pelea, a pesar de que pues en su situación personal sí estaba pasando por algo muy duro. Realmente le fue mal a este peleador, fueron muchas cosas seguidas una tras otra, pero si nos enfocamos en la pelea con Dan Ige, pues hemos visto que no viene de una situación muy positiva debido a que perdió ante Bryce Mitchell el 23 de septiembre del año pasado. Ambos peleadores cuentan con características similares en las estadísticas de golpeo, pero toda la ventaja se va ante André Fili con 8 centímetros más de alcance, además de que tiene 10 centímetros más de estatura y si vemos el historial de André Fili, vemos que cuenta con 10 victorias vía knockout, es algo que se debe tomar muy en cuenta debido a que tiene la ventaja en el alcance. En las estadísticas de golpeo pues son similares, pero también hay que ver que Dan Ige es un peleador que es bastante parejo debido a que tiene 5 finalizaciones por knockout y 5 sumisiones. Es un peleador que ha ganado mucha experiencia porque se ha enfrentado a grandes peleadores como lo son Joe Shemet, Mob Sarf, LOF,
Demon Jackson, Bryce Mitchell, como les mencionaba. Entonces, en definitiva, va a ser un espectáculo porque vamos a ver quién de estos dos peleadores ha crecido más en su carrera profesional. Yo creo que vamos a ver una pelea de pie, pero pues Dan Ige demostró con Bryce Mitchell que pues sí tiene cierta habilidad en cuanto al tiempo de control, pero Andre Fili no es un peleador que se le caracterice por buscar las victorias por esta vía. Yo creo que va a ser una pelea de pie durante los 3 rounds. E incluso si nos vamos en cuanto a quién es favorito en las apuestas, vemos que Dan Ige es quien está como favorito en estos momentos, pero yo me voy a tener que ir justamente del lado contrario con Andre Fili. Yo creo que se le vio muy completo, siento que está en un estado muy positivo en el sentido de que quiere seguir creciendo, quiere seguir demostrando que tiene el poderío dentro de la UFC. Siento que ha alcanzado un poquito más la etapa de madurez como peleador y que puede demostrar aún más en cuanto a su crecimiento. Y no quiero descartar a Danige porque Danige es un peleador muy bueno, pero siento que hasta cierto punto está llegando como al límite de lo que puede hacer dentro de la UFC. Es un peleador que es muy bueno, pero tampoco siento que vaya a hacer más que lo haga destacar dentro de esta división. Entonces me voy a tener que ir con Andre Fili como el ganador en la división de peso pluma. Y señoras y señores, hemos llegado a la cereza del pastel con la pelea principal de la división de peso mediano, con la pelea de Jack Hermansson contra Joe Pyfer. Pelea muy buena porque Jack Hermansson es un peleador muy experimentado y Joe Pyfer es el prospecto en crecimiento. Usualmente en la UFC le gusta hacer mucho este tipo de retos a ver qué tan bien se manejan los nuevos peleadores contra los más experimentados. Y yo rápidamente les voy a decir que yo me voy del lado de Joe Pyfer. Siento que él va a ser el ganador en esta división, a pesar de que en el alcance pues tiene una desventaja de 5 centímetros contra Jack Hermansson, además de que pues en la cantidad de golpes conectados por minutos también destaca bastante Jack Hermansson. Pero a decir verdad, en cuanto al estilo de pelea que tiene este peleador, siento que es un tanto caótico, sí tiene mucho cardio y siempre anda tratando de ser muy agresivo con patadas y conectando todo tipo de golpes. Pero siento que es un peleador que hasta cierto punto es muy desordenado, lo cual es un factor que sí le ayuda a que es poco predecible y eso hace que sea más difícil de conectar, pero al mismo tiempo el hecho de que está en este estilo tan caótico lo pone muy vulnerable ante ciertos ataques y como bien saben, Joe Pyfer es un peleador que no te perdona ninguno. De hecho, si vemos la cantidad de finalizaciones que tiene 8 victorias vía knockout y tiene 3 sometimientos. Literalmente una única pelea se ha ido a la decisión y únicamente lo han finalizado por medio del knockout y la sumisión una única vez. Y Jack Hermansson también en su historial tiene 11 victorias por vía el knockout, pero si podemos ver en el historial vemos que esto ha sido muy a sus inicios en su carrera profesional. Y ya dentro de la UFC no ha podido destacar de esta misma manera. Yo siento que este peleador, como bien les dije con Dan Ige, siento que está llegando a sus límites. No creo que vaya a seguir creciendo más. Y le pusieron un tope muy duro con Joe Pyfer. Siento que va a ser un reto para Jack Hermansson y que ya veremos que también se va a manejar en cuanto a su striking porque Joe Pyfer definitivamente va a tratar de buscar la finalización de este peleador. No le gusta dejar la pelea a los jueces y ya está muy bien hecho porque si no ya sabemos las aberraciones que pudimos ver las semanas pasadas, pero bueno. Y si nos enfocamos en el factor psicológico, Jack Hermansson viene de una derrota ante Roman Dolidze, justamente el peleador que vimos en la estelar la semana pasada. Y Joe Pyfer viene de ganarle a Abdul Razak Al Hassan. Todo una bestia, la finalizó de una manera brutal, de verdad que fue impresionante cómo consiguió la victoria. Entonces siento que no hay más factores que se deban de tomar en cuenta. Joe Pyfer es toda una estrella en crecimiento, eso sí, sigue siendo humano y todavía le pueden ganar, puede cometer un error y que lo terminen finalizando. Pero Jack Hermansson no se está viendo tan efectivo en esta área, entonces por ese motivo y por muchísimos más que ya les dije, me quedo con Joe Pyfer como ganador en la división de peso mediano y del evento principal. Y con esto llegamos al final de la previa del UFC Fight Night Hermansson vs Pyfer, cartelera cargadita con 14 peleas. Esperemos que no se caiga ninguna pelea porque es muy rara la vez que vemos eventos con 14 o 15 peleas, entonces vamos a tratar de disfrutar de este evento. Recuerden que es el 10 de febrero a partir de las 3 p.m. hora mexicana. Y ya se viene lo bueno, señoras y señores. En la siguiente semana va a ser el UFC 298 Volkanovski versus Topuria. Estén muy pendientes de mis redes sociales porque ya estaremos haciendo videos acerca de las predicciones
de esa gran cartelera. No se olviden de dejar su like si les gustó el episodio, compártanlo con todos los amantes de la UFC y síganme en todas mis redes sociales como @vainilloufc si quieren formar parte de esta gran familia que ama este hermoso deporte y todos los espectáculos que nos regalan los gladiadores y las gladiadoras de la UFC. Y sin nada más que agregar por el momento, su servidor humildemente Vainilla UFC se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.